En esta ocasión vamos a abordar el tema del liderazgo empresarial. Nuestro equipo está conformado por Fátima Martínez, Karime Perea y un servidor. Concepto del liderazgo. El liderazgo es un conjunto de habilidades que debe poseer una persona para influir en la manera del pensar y el actuar de uno o más individuos. Esto lo logra haciendo uso de dichas habilidades que posee. También motiva a los individuos para que estos realicen actividades y tareas asignadas a una sola persona o a un equipo de trabajo. Un líder acompaña a la gente en un trayecto, guiándola hacia su destino. Esto implica mantenerla unida como grupo mientras la conduce a la dirección correcta. La importancia del liderazgo. El liderazgo es una parte muy importante y fundamental en el proceso administrativo, ya que, como sabemos, la administración es el proceso de hacer que las cosas se realicen a través de otras personas, y el liderazgo es una parte muy importante, ya que a través de esto se logra influir de una buena manera para encaminar el esfuerzo de las personas hacia la obtención de un objetivo o meta establecido. Es un motor fundamental en el proceso administrativo y de gestión para alcanzar la calidad total en una empresa. El liderazgo es la capacidad de decidir qué se debe hacer y luego hacer que otros estén dispuestos a hacerlo también. ¿Es fácil ser líder? Ser líder no es nada fácil, ya que implica mucha responsabilidad. Se requieren personas que asuman su liderazgo, lo dimensionen y que actuando con humildad, inteligencia, congruencia, escuchando consejos y opiniones, guíen a quienes liderarán hacia dónde se debe ir, que no forzosamente implica que es un lugar a donde quieran ir, pero sí es el correcto. El líder debe tener una visión clara de la meta o las metas establecidas y en conjunto con su equipo debe trazar el mejor camino para alcanzarla. La definición del liderazgo desde diferentes enfoques. El término liderazgo ha sido definido de diferentes enfoques, como por ejemplo, que el líder es la persona capaz de ejercer influencia, influenciar en otros para dirigirlos y guiarlos efectivamente hacia el logro de objetivos y metas organizacionales. Otra definición nos dice que el liderazgo que es un proceso de influir, guiar o dirigir a los miembros de un grupo hacia la consecución de metas y objetivos organizacionales. Según el autor Mitzberg, el papel más importante del líder es influir en otros para lograr con entusiasmo los objetivos planteados. Otra de las definiciones del liderazgo nos dice que es cualquier tentativa para influenciar el comportamiento de un individuo o de un grupo. Teoría del liderazgo. Existe un consenso por parte de diversos autores con relación a que el liderazgo implica la dirección, influencia y guía hacia los objetivos y metas del grupo. De igual manera, el liderazgo implica motivar a las personas para comprometerlas en diferentes acciones, para así estar en posibilidad de satisfacer los motivos de los seguidores. La mayoría de las teorías del liderazgo se derivan de los principios de las teorías psicológicas de la personalidad, ya que éstas refieren a los patrones distintivos de conducta, incluyendo pensamientos y emociones, que caracterizan la adaptación de cada individuo ante situaciones que se le presentan en la vida. Teoría de los rasgos. La base psicológica de esta teoría se fundamenta en la suposición de que la conducta se determina sobre los rasgos generalizados, es decir, cualidades básicas de las personas que se expresan por sí misma en muchos contextos. Así, por ejemplo, William Sheldon en 1942 planteó la existencia de tres dimensiones del físico, las cuales son el endomórfico, el mesomórfico y el ectomórfico.
Carl Jung estableció una tipología en la que se agrupan a las personas en dos categorías, las cuales son los introvertidos y extrovertidos. Uno de los psicólogos de rasgo más notable fue Gordon Allport. Según él, los rasgos son tendencias o predisposiciones determinadas a emitir una respuesta. Dichas disposiciones sirven para integrar lo que, de otra manera, serían estímulos y respuestas diferentes. Estos estímulos y respuestas son de relativa generalidad y que producen constancia de conductas. Motivación directiva. Para ejercer un liderazgo efectivo, el líder requiere de un alto grado de motivación para el manejo de procesos directivos. El autor Miner midió 6 aspectos de esta motivación y encontró las características de actitud positiva hacia la figura de autoridad, el deseo de competir con los compañeros, ejercer poder, ser activamente dogmático, destacarse en el grupo y voluntad de llevar a cabo funciones administrativas. El líder debe interesarse en las personas, manejar las cosas y estar interesado principalmente en las ideas y en los conceptos. Esto lo faculta de habilidades necesarias para dirigir actividades especializadas, establecer relaciones efectivas con los subordinados, superiores, compañeros y extraños, pero además tiene los conocimientos para la toma de decisiones y para solucionar problemas y hacer innovación. Esto lo faculta con factores de poder que en su ejercicio lo convierten en un líder natural. Ejercicio de poder. El poder se deriva de las propias características del líder, es el poder personal, y en parte de los atributos de la posición de liderazgo, que es el poder del puesto. El poder va acumulándose en el proceso de interacción con los seguidores. Si el líder ha demostrado buen juicio a sus seguidores, estarán más dispuestos a seguirlo cuando proponga métodos novedosos para alcanzar las metas del grupo. Teoría conductual. La teoría conductual del liderazgo se interesa en explorar las relaciones existentes entre la conducta del líder y el desempeño del grupo de trabajo, y se enfoca más en lo que los líderes hacen para dirigir y los efectos que logran en los grupos de trabajo. Entre las teorías que se derivan en las teorías psicológicas de la personalidad se encuentran las llamadas teorías de la contingencia o situacionales. Este es un planteamiento que emana del condicionamiento operante, el cual parte de la conducta se modifica a través de sus propias consecuencias, es decir, el resultado de cualquier respuesta operante o patrón de respuestas determina qué tan probable es que el sujeto realice actos similares en el futuro. Si la consecuencia contingente es reforzante, es más probable que el sujeto reaccione de la misma manera en situaciones similares. Teoría situacional de Fred Fiedler. Esta teoría parte de la hipótesis de que el tipo correcto de conducta del líder depende de si la situación del grupo era favorable o no para él. Las situaciones que determinan esta circunstancia son las relaciones del líder-miembro. Esto se refiere a la calidad de las relaciones entre el líder y el grupo. Se mide por aspectos tales como lo bien que el individuo sea aceptado y se le tenga confianza, y lo cálida y amistosa que sea la relación que pueda tener con los miembros. La estructura de la tarea, que es el grado en el que la tarea se programa o explica por medio de procedimientos establecidos. Se mide por el grado de claridad en que se enuncian las metas, el número de situaciones que es factible utilizar y el grado de corrección de las soluciones o decisiones que se puede corroborar apelando a la autoridad
a procedimientos lógicos o alguna retroalimentación. El poder de posición es el grado de la posición que ocupa el líder y que le permite que los miembros se adhieran a él y acepten su dirección y liderazgo, puesto que el poder de posición incluye el grado de autoridad para recomendar castigos y recompensas, afectar promociones o degradaciones. Teoría de la trayectoria sin meta. Bueno, esta teoría determina que las funciones de un líder consisten en 3 puntos. El primer punto es que tiene que especificar las tareas que deben realizar los subordinados. El segundo punto, quitar cualquier obstáculo que los lleve a obstaculizar la meta, o sea que tienen que quitar los obstáculos para poder llegar a la meta. Y como tercer punto es ampliar las oportunidades que los subordinados alcancen su satisfacción personales. Componentes del liderazgo. Bueno, Housed identificó 4 componentes del liderazgo. El primero es el líder directo. Este líder hace saber que a sus subordinados lo que espera de ellos. Programa el trabajo que se va a realizar y da instrucciones específicas de manera que sus subordinados puedan desarrollar la tarea. El líder apoyador. Este líder es amigable y muestra preocupación por sus subordinados. El líder participativo. Este consulta con sus subordinados y utiliza sus sugerencias antes de tomar una decisión. Este líder le importa mucho la opinión que dicen sus subordinados. Para que él pueda tomar una decisión, los consulta a ellos. Y por último, el líder orientado a la relación. Este fija metas desafiantes y espera que los subordinados se desempeñen a un nivel más alto. El componente del líder, por lo tanto, este tiene que ser flexible para poder asumir cualquier tipo de situaciones presentadas. Teoría de modelo integrativo del líder. Bueno, esta teoría o modelo integra las variables del líder, su ambiente de trabajo, los subordinados. Este se considera si cumple bien sus funciones. El líder debe de ser fundamentalmente competente para realizar sus actividades. Debe de ser capaz para asumir la responsabilidad, para darle buenas ideas a sus subordinados y para que pueda permitir en ellos y lograr una administración superior para lograr las metas o los objetivos juntos. Para ello el líder tiene que tomar en cuenta las características de sus subordinados, sus creencias, sus valores, sus ámbitos. Teoría del gen del liderazgo. Bueno, esa teoría se va a dividir en 2. ¿Por qué? Porque establecen categorías sobre los líderes. Bueno, esto se divide en 2, que es el líder, los líderes nominales y los líderes estratégicos. Bueno, los nominales son aquellas personas que son nombradas por alguien para algún puesto o empleo en el que exija un liderazgo verdadero. Pero pues no se sabe cómo proporcionarlo, mientras tanto, los líderes estratégicos son aquellos que combinan una visión estratégica
el criterio de objetivos y las habilidades empresariales para crear utilidades. Características de personas que tienen el gen de liderazgo. Una característica es que son independientes, con un buen criterio. Otra es que tienen signos especiales de liderazgo. Esos signos pueden ser dignidad, buenos modales, respeto por sí mismo y por los demás. Buscan relaciones con los gerentes malos, dominan la rapidez, las tareas nuevas y estar listos para una nueva promoción al poco tiempo de recibir la última. Tienen disposición y deseo para aprender cosas nuevas en cualquier relación con el trabajo. Una vida privada satisfactoria y austera. Atractivo, de que todos quieren ser amigos suyos. Esas son algunas características de personas que tienen el gen de liderazgo. Funciones del liderazgo. Entre las diversas funciones del liderazgo y por el poder de lograr tareas y mantener unión al grupo, tienen que desempeñar ciertas funciones claves. Una función es lo que hace a diferencia de una cualidad que se refiere a lo que uno es. Algunas funciones de liderazgo, según Adair, son establecer los objetivos. Por lo tanto, deberán definir e identificar el propósito de ser un líder. De identificar el propósito, los fines y los objetivos de la organización o del grupo. El otro es planear, que es importante asegurarse de que haya un plan de ser posible para llegar al objetivo. Y esto va a facilitar el cómo hacer para ir donde está o querer llegar. 3. Instruir. Es importante comunicar claramente los objetivos y el plan. Otro es el controlar. Esto es el control, la supervisión y el seguimiento que se refiere al trabajo en proceso. Y por último, es que si no revisa y no evalúa el desempeño, pues no se tiene un material para dar la retroalimentación apropiada al grupo. O sea que si él no ve o no revisa a sus empleados, pues no va a poder dar una buena retroalimentación. Factores que limitan el desempeño. Bueno, son 4 factores que limitan el desempeño. Un factor es la situación. Aquí se habla del enfoque de la teoría situacional del liderazgo, sobre todo del mismo, de las micros, pequeñas y medianas empresas que trabajan habitualmente en crisis, en las que el tiempo es demasiado corto para que un grupo de trabajadores responda con prontitud. Los miembros del grupo. Bueno, este factor es el conocimiento, la experiencia, la motivación relacionado con la madurez del trabajo. Bueno, para lograrlo es necesario primero tener una perspectiva o una percepción realista de las personas que trabajan con uno en el empleo. Otra es la organización. Las organizaciones tienen diferentes propósitos, diferentes valores y diferentes culturas. Y por último, que es importante, el líder. Algunos líderes no toman siempre las decisiones en el mismo punto continuo. Bueno, lo importante es que tomar estas decisiones en el momento adecuado y en la forma correcta. O sea que el líder tiene que tomar
una decisión de forma correcta. Estilos de liderazgo. Bueno, los estilos de liderazgo representan los principios, técnicas y actitudes en la práctica de los líderes. Los estilos van variando según su motivación, el poder o la orientación que tenga el líder hacia la tarea o a las personas, pero actualmente se le da más importancia a la identificación del comportamiento del líder y sus habilidades. Bueno, hay 3 diferentes habilidades. Las habilidades técnicas se entienden como los conocimientos y actitudes de las personas sobre cualquier tipo de procedimiento. Las habilidades humanas. Estas corresponden a la capacidad de trabajar eficientemente con la gente y formar equipos de trabajo. Y por último, las habilidades conceptuales, que estas se refieren a la capacidad de pensar en términos de modelos, marcos de referencias y de relaciones. Los rasgos considerados fundamentalmente son los que corresponden más a la conducta acumulada por la experiencia a la medida de que las personas se convierten en líder. Bueno, capacidad para llegar a la posición de liderazgo. Esto corresponde a las personas que están en el lugar correcto y en el momento oportuno, con su rapidez, sus creencias y sus oportunidades. Otro rasgo es criterio de mejor calidad que el de cualquier grupo relevante de compañeros. Esto significa concentración continua para utilizar el mejor criterio en todo momento. Esta parte es una reflexión antes de ofrecer una opinión o una relación. Otro rasgo es la capacidad de supervivencia. Esto es hacer que todos se den cuenta de que tomaron una decisión correcta. Capacidad para elegir subordinados eficientes o eficaces. Para tomar una decisión correcta sobre las personas se requiere de la combinación especial de intuición y experiencia. El líder tiene la intuición sobre quién podrá encajar en el puesto específico y cuándo las personas están listas para ello. Capacidad para inspirar a las personas ordinarias para desempeñarse en los niveles extraordinarios. Esto es inspirar a los seguidores. Los líderes hacen que las personas quieran trabajar encima de sí mismas. Esta habilidad concuerda estrechamente con las capacidades de los buenos líderes. Otro rasgo es representar una diferencia y duradera para la organización. Este rasgo solo se puede observar después de que el líder abandonó la organización o la dirección. Y por último, profundo sentido de esencia con carácter moral. Bueno, este rasgo fundamenta de la decencia y el carácter moral. Estos derivan de los diferentes rasgos de conducta de cada líder. Enfoques recientes sobre el liderazgo de medianas empresas. Esta teoría nos sugiere que ciertas características del líder, como la energía física y el don de gente, son cualidades individuales que determinan la capacidad para ejercer el liderazgo. También nos menciona que debido a la velocidad con que se producen los cambios en los tiempos actuales, han surgido nuevas perspectivas en torno a la teoría del liderazgo, las cuales hacen referencia al liderazgo carismático. El líder carismático puede dar lugar a importantes cambios y resultados de la organización, porque dice que se transforma al personal para poder que procure los objetivos de la organización en vez de sus propios intereses. El liderazgo transformacional comparado con el liderazgo transaccional. Bueno, para empezar, el liderazgo transformacional tiene como principal objetivo hacer cambios en la empresa que provoquen mejores expectativas y resultados más positivos. En vez de alentar a los trabajadores a buscar su beneficio propio, se promueve la unidad y el beneficio común.
Y a diferencia del liderazgo transaccional, nos menciona que este tipo de líder busca mantener la estabilidad en la organización, no cambiando demasiado los métodos del negocio. También nos menciona que la estabilidad de la empresa es el pilar fundamental de este tipo de liderazgo, a diferencia de lo que ocurriría en el liderazgo transformacional. Entonces podemos decir que las decisiones son tomadas y se comunican a los empleados para que las sigan. Si las siguen correctamente estos o está bien hecho, los empleados reciben una recompensa. Y sin embargo, si el trabajo se hizo mal o está mal hecho, el empleado generalmente recibe un castigo. Entre el liderazgo transformacional y el transaccional hay grandes diferencias. No se puede negar que totalmente son diferentes, pero se podría decir que son, bueno, se puede decir que son contrarios. Sin embargo, la capacidad de decidir cuál es mejor la tienen los líderes de cada empresa. Características de los líderes transaccionales. Nos dice que su principal característica de este liderazgo es que se basa en una comunicación casi totalmente unidireccional. Esto quiere decir que los líderes de la empresa son quienes deciden cuál es el camino a seguir y se los trasladan a los subalternos, o sea, los subordinados, de forma que estos sepan qué pasos deben seguir. Así los empleados únicamente se limitan a recibir instrucciones del líder y seguirlos lo más fielmente posible. Características de los líderes transformacionales. Nos dice que este tipo de liderazgo hace la relación con los empleados, se basa más que nada en la confianza, los valores y las características del líder son muy importantes aquí, ya que serán el pilar sobre el fundamento del trabajo, como valores como el respeto, la integridad, son fundamentales para poder mantener una buena relación de equipo, sólida y duradera. La durabilidad de estas relaciones es de vital importancia, ya que el liderazgo transformacional busca resultados a largo plazo. Nuevas fuentes de un poder de un líder. Aquí nos habla de la estructura piramidal. Las fuentes de poder están asociadas a la jerarquía, lo cual se limita a la especialización de los subordinados y establece una competencia entre jefe y subalterno, es decir, una relación de ganar-perder rígida, que incluye permisos y convencimiento de los subalternos. De cómo se divide el poder de un líder se podrían decir a continuación estas 5. Una de ellas es el poder legítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el poder que tiene el líder debido a su posición en la organización. De ahí sigue el poder coercitivo. Es el poder que tiene un líder debido a la capacidad de castigar o controlar. De ahí el poder de recompensa. Este es el poder que tiene un líder para otorgar beneficios o recompensas positivas. Posteriormente viene el poder experto. Se basa en destrezas, las habilidades especiales o del conocimiento del líder. Y por último el poder referente, que surge debido a los recursos deseables del líder, a sus características personales. Estructuración y maximización del conocimiento. La gestión del conocimiento es un proceso lógico y organizado y sobre todo sistemático para poder transferir y aplicar en situaciones concretas una combinación armónica de saberes, experiencias, valores, información contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco para su evaluación e incorporan de nuevas experiencias e información. Dice que para poder aprovechar este conocimiento como fuente de poder, el líder requiere desarrollar las habilidades como saber diferenciar qué conocimientos necesita buscar y dónde debe buscarlos. De ahí encontrar los medios electrónicos para acceder rápidamente al conocimiento necesario y democratizarlos en su organización.
Y finalmente dice que debe de desarrollar la capacidad de relacionar nuevos conocimientos con los anteriores para obtener un conocimiento mejor. Aquí se hace mucho la función de utilizar las tecnologías, las fuentes de información en la internet, se podría decir. Uso suficiente de la información. Esto es el mayor activo de una empresa moderna, ya que para la enorme cantidad de datos y la diversidad de aplicaciones en las que estos reposan pueden hacer que ese activo se torne inmanejable o intrascendente. El líder necesita contar con la información lo más actualizada posible para poder tomar las decisiones que considere pertinentes. Para ello es necesario que desarrolle sus propias fuentes de información. Por tanto, el líder requiere de sistemas de información para transitar de ser un planeador estratégico a un administrador estratégico. Debe ser capaz de virar el rumbo cada vez que lo requieren las oportunidades y condiciones del entorno. De ahí seguimos con las conexiones sociales y las comunicaciones. Sabemos que sin la comunicación no puede haber liderazgo. El ser humano por naturaleza posee necesidades sociales como ser parte de la sociedad, relacionarse con las personas, pertenecer a grupos, entre muchas otras. La comunicación es el elemento clave y principal para poder llevar a cabo esta necesidad. Las organizaciones en la actualidad se manifiestan constantemente comunicándose entre sí, ya sea internamente con clientes, externos, suplidores o miembros de la sociedad, entre otros. La motivación de los grupos de trabajo depende enormemente de la comunicación que posee el líder del equipo. El líder debe ser capaz de transmitir la estrategia y la visión de la empresa, así como también sus objetivos específicos de su organización. Para que una comunicación sea efectiva entre el líder y los miembros del equipo, debe permitir que todo fluya de una manera natural, evitando de esta forma conflictos y problemas que puedan surgir en el equipo debido a la ineficiencia a la hora de transmitir lo que se desea. Habilidades de un líder para una organización inteligente. Esta habilidad se refiere a construir un marco de referencia para que las personas reconocidas como líderes ejerzan en sus equipos una influencia homogénea, coherente y sobre todo alineada con la estrategia de la compañía. Es clave para el crecimiento de la organización. También nos dice que algunas empresas las están empezando a crear los denominados manuales de liderazgo, que tienen como finalidad asentar las bases de lo que en cada organización significa ser un líder emocionalmente inteligente y sobre todo inspirador. Un buen liderazgo sin duda favorece mayor motivación y compromiso de los empleados, así como el desarrollo de talento dentro de la empresa. El liderazgo en una nueva era. Este consta de una nueva realidad de los líderes deben tomar en cuenta que para sobrevivir y prosperar hoy y mañana las empresas deben actuar con velocidad, inteligencia, persistencia y sobre todo confianza para cambiar de acuerdo a las necesidades del cliente, tomando en cuenta el panorama competitivo. Nos habla de que debe haber una flexibilidad y la capacidad de respuesta son ahora clave para mejorar la optimización del cliente y la estrategia de resultados superiores. Para ello nos dice que las habilidades que el líder requiere son la perspectiva, configuraciones, conocimientos culturales, flexibilidad, visión, estrategia, inteligencia y valores globales. Todas estas son piezas básicas para poder entender y adaptarse al cambio cultural esencial para cualquiera que desempeñe cualquier tipo de liderazgo. Y finalmente, el liderazgo en las micro, pequeñas, medianas
y medianas empresas. El liderazgo en diferentes tipos de empresas, como micro, pequeñas y medianas, son los grupos pequeños y homogéneos y se caracterizan porque su tecnología es simple, la línea de productos limitada y el mercado homogéneo. En empresas con grupos grandes formados por muchas clases de personas, los productos son diversos y las tecnologías deben ser más complejas. Un ejemplo de las microempresas es que las empresas tienen hasta 10 empleados. Se ha caracterizado por ser un motor dinamizador en la economía mundial, convirtiéndose en un factor importante para el desarrollo económico y social de los países industrializados y aquellos que se encuentran en vía de desarrollo. Finalmente podemos decir que el liderazgo cuenta con un gran número de razones que le dan importancia que hasta ahora ha ido cobrando, por lo que resulta necesario abordar este tema en las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a la situación en la que se encuentran inmersas los procesos de globalización. Esto quiere decir que es lo que el intercambio de productos, así como la producción misma, se ha transformado y adaptado al desarrollo tecnológico, a los nuevos métodos de producción y comercialización, pues sobre todo a la velocidad con que cambian los mercados. Hoy en día puede estar nuestro negocio fuerte, seguro, pero si uno no se adapta al creciente desarrollo de la tecnología, el día de mañana será muy incierto.